Pero lo que sí podemos ver a partir del discurso es que nació un nuevo relato. ¿Sí? El péndulo de la elección llevó las cosas del peronismo con sus errores, del progresismo impotente, con la emisión de dinero para inyectar un anabólico en la economía argentina, llevó para el otro lado y ahora lo que se viene. Yo sé que esto que le voy a decir puede sonar un poco fuerte, pero piénsenlo, es un experimento liberal de shock extremo sobre seres vivos. ¿Sí? ¿Por qué digo lo de experimento? Porque el experimento es algo que no se ha hecho nunca, un ajuste de esta magnitud en la historia argentina, por lo menos en la historia reciente. Liberal, porque es lo que dice todo el tiempo Javier Milei, él mismo se jacta de su liberalismo extremo. También, cuando les digo extremo, es porque Milei dice que no hay lugar para soluciones gradualistas y que lo que hay que hacer es de shock. Y los seres vivos seríamos nosotros, sería la sociedad. Hay que ver hasta dónde está dispuesta la sociedad, incluso la gente que lo votaba y que hoy lo aplaudían, a convalidar lo que Milei, y también, esto hay que decirlo, con una honestidad brutal, dijo que va a venir. Porque Milei, también lo vamos a analizar acá, habló de una estanflación, de una recesión. Van a escuchar también las partes en las que él dijo que va a aumentar la pobreza, va a aumentar la indigencia, va a haber menos actividad económica, se viene una recesión. Y ahí es donde me parece que hay que estar atentos a cómo va a funcionar ese nuevo relato. Así como se acusó tanto tiempo al kirchnerismo de armar un relato sobre bases falsas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de relato? Hablamos de algo que se muestra y se espectaculariza, se exagera y tiene bases falsas o bases de barro. Acá, con el relato de Javier Milei, es el relato contrario. Es el relato de una pesadísima herencia, ¿sí?, para tal vez justificar lo que viene. El propio Milei dijo que el año que viene va a ser un mal año, porque va a ser el año del sinceramiento de las variables. Y ahí viene quiero volver a la cuestión del experimento. ¿Es necesario ese sinceramiento o se podría haber hecho de otra manera? En el caso de Milei, es un dirigente fundamentalista que en función de su fundamentalismo ideológico, liberal, extremo, quiere hacer todo esto, olvidándose que en el medio hay gente que no es solamente una planilla económica, sino que hay gente que va a sufrir con la disparada de la inflación, con el recorte de subsidios, con la recesión. Hay gente que va a sufrir y que la va a pasar mal. ¿Quiénes serán los ganadores y los perdedores de este nuevo modelo? Pero quiero volver a esta idea de que nace un nuevo relato, porque los relatos políticos los construyen los políticos para sus campañas electorales y también los construyen los presidentes. Pero en el relato, en este nuevo relato hoy que presentó Milei de que las cosas están tan mal que ahora va a haber que sacrificarse para que algún día estén mejor, partió de algunas bases por lo menos cuestionables. Vean. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, porque no es nuevo la idea del ajuste y el regreso a políticas liberales, nunca tan extremas en la Argentina. A ver, Martínez de Oz lo intentó durante la dictadura, lo realizó Domingo Cavallo en el gobierno de Menem y luego cuando volvió con De la Rúa, lo intentó Macri. No es nuevo este regreso a políticas de ortodoxia económica, pero sí es nuevo el carácter extremo que le da Milei a esto. Habló en un momento dado que la inflación vamos rumbo a una inflación del 15.000
3% anual, no quedó claro de dónde sale esa cifra. La inflación anual hoy, y es un desastre, está en el 142. Milei incluso dijo que tenía intención de que quedara Marco Labaña en el INDEC, o sea que el INDEC no miente en las cifras. ¿De dónde sale esa cifra de inflación? No quedó claro. Lo que sí queda claro es que esta pesada herencia va a generar este tipo de frases. Es el último trago amargo que nos queda. Los que recordamos un poquito de esas frases tenemos varias, el famoso estamos mal pero vamos bien, la luz al final del túnel, ya van a llegar los brotes verdes. Ese es el desafío. ¿Podrá Milei, que ya está diciendo que para el año que viene lo que va a haber es un brote inflacionario con recesión, podrá después demostrar que ese sufrimiento valió la pena? Otro de los datos del nuevo relato de la política argentina. El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. Efectivamente, todas las encuestas indican que además de la inflación, la inseguridad es una de las cosas que más molesta a los argentinos y los años de progresismo no han logrado encontrarle una vuelta a bajar los niveles de inseguridad. Sin embargo, también hay que decir que comparativamente las estadísticas de homicidios de la Argentina comparado con las de la región son bastante inferiores y que incluso en los años del albertismo bajó la tasa de homicidios de 5,2 en 2019 al 4,3 en 2022. Sí hay, y esto es difícil que lo pueda resolver el sistema político, una especie de sistema judicial barroco que termina haciendo que entre los códigos penales o procesales penales, lo que pasa en las provincias, lo que pasa en el sistema penitenciario, esté esa ilusión de, esa realidad de que miles de delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, y la sensación de inseguridad o la inseguridad que padecen los argentinos tiene más que ver con el delito reiterado y menor, que es el que más irrita, y con los menores a los cuales no se les da una solución social para ver para dónde se los encarrila. Pero la Argentina no es un baño de sangre comparado con otros países de la región. Las estadísticas no lo indican. Por eso les digo, tengamos en cuenta cuánto hay de verdad y cuánto hay de relato en esta presentación en sociedad que hizo el presidente Milei. Vean esto. En materia de salud, el sistema se encuentra completamente colapsado. Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica. Tan es así que durante la pandemia, si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Pero gracias al Estado Te Cuida y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. De alguna manera Milei es un hijo de la pandemia, o sea, es alguien que crece y irrumpe en la escena política después de la bronca que generó de los errores, del papelón de la foto de Olivo, del vacunatorio VIP. Sin embargo, cuando uno va a las estadísticas, en este caso el Ministerio de Salud, la anterior de Naciones Unidas, ¿cómo se mide el verdadero impacto de la pandemia? En un guarismo que se llama exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad durante la pandemia fue del 26,3%. Sin embargo, los países de alrededor, Brasil, Ecuador, México y Colombia, todos países con sistemas sanitarios más o menos desarrollados, más o menos equivalentes a los de la Argentina, tuvieron exceso de mortalidad mayor. ¿Qué quiero decir? Que Milei está cargando las tintas para justificar lo que viene. Y ahí es donde uno puede decir, bueno,
¿Qué es lo que viene? De alguna manera él ya lo ha anticipado y se ha trascendido, pero no se conocen los detalles. ¿Cuándo hablará el ministro de Economía, Toto Caputo? ¿Cuándo hablará? ¿Cuándo se conocerán esas medidas? ¿Se conocerán hoy a la medianoche para que los mercados tengan una reacción mañana? ¿Se conocerán mañana? De lo que se va sabiendo, todo hace pensar en que lo que viene es un cimbronazo inflacionario y de recesión, que es lo que el propio Milei está diciendo. No estoy haciendo ningún análisis peregrino, lo que dice el propio presidente Milei. Liberación de precios, o sea, caen todos los programas que tenían de alguna manera, compensaban los precios, los fideicomisos del trigo, del maíz, los cupos para evitar que la exportación de carne genere que la carne se vaya a precio dólar al exterior. La devaluación, se habla de un dólar a 6.50 que con el impuesto país quedarían 800 pesos. La liberación del precio de las naftas, la liberación de las tarifas. Por eso este nivel de shock puede generar esto que yo les decía en el comienzo, un experimento liberal extremo sobre seres vivos. Los seres vivos somos nosotros. Detrás de este ajuste de las variables económicas hay gente. ¿Qué pasará con esa gente? ¿Cuánto será el crédito, la confianza? ¿Cuánto apoyará al gobernador, al presidente que ganó y que gobernará ahora con un 56% casi de los votos? Se verá. La sociedad argentina le ha dado a Milei, porque en esto también hay que decirlo, no mintió en la campaña, no mintió en el discurso, dijo todo el tiempo lo que iba a hacer y la gente lo votó para esto, pero todos saben lo que va a pasar. ¿Cuánto durará esto? ¿Podrá Milei articular consensos con otros sectores para demostrar que es necesario semejante ajuste de la economía para que en algún momento se estabilice y la sociedad argentina vuelva a crecer? Son todas las cosas que vamos a discutir esta noche en GPS. Bienvenidos.